Entonces, la creatividad en armar negocios, creatividad en la parte de arquitectura, creatividad en que la gente pueda sentir cómo puede vivir distinto, y uno puede vivir distinto. Si uno se sale del molde de pensamiento, uno hace cosas por fuera del molde, pero uno a veces necesita que lo ayuden a salirse del molde de pensamiento. Hola, estamos acá en Historias de los que invierten con propósito. En esta entrevista estamos con Álvaro Rincón. Álvaro Rincón es arquitecto, es empresario colombiano y un referente constructor en el país, en Colombia. Álvaro, muchas gracias por estar aquí y recibirnos la invitación. Qué bueno estar aquí, Juan Diego. Bueno, Álvaro pues ha construido, ha comercializado, ha hecho, ahorita nos vas a contar tal vez cuántos edificios, ha utilizado la fiducia, ha estado desde el punto del inversionista, desde el constructor, desde también luego esa persona que está vendiendo. Y la idea de este programa es que le podamos contar a las personas que aprendan más sobre inversiones, sobre invertir con propósito. Siempre hablamos de tips al momento de invertir, para tomar buenas decisiones de inversión en donde las personas puedan cuidar su patrimonio, hacerlo crecer y asimismo aumentar sus ingresos pasivos para tener mejor calidad de vida. Muy bien. Perfecto. Bueno, Álvaro, para iniciar, pues si nos cuentas un poco más de ti, cómo inició ese camino pues en la arquitectura y en el desarrollo inmobiliario. Pues la arquitectura desde muy joven, yo diría que de pronto desde siendo niño, se volvió como una pasión, sin entender mucho qué era arquitectura, pero se volvió como una pasión, de quererla desarrollar como mi profesión. Yo estudié en la Universidad de los Andes, y cuando iba a entrar a la Universidad de los Andes, pues yo tenía mi hojita de inscripción en la universidad y había sacado un buen ICFES y entonces podía entrar a la universidad sin problema. Y me acuerdo que mi papá me dijo, ¿por qué no me deja ver esa solicitud de matrícula suya? Y entonces la miro y decía arquitecto y me dijo, mire, con todo respeto, mijo, cogió un estilógrafo, tachó arquitectura y puso ingeniería. Y entonces le dije, pero papá, ¿por qué? Entonces dijo, porque los arquitectos es muy difícil que les vaya bien, los ingenieros tienen muchas posibilidades, hacen carreteras, hacen casas, no sé qué. Entonces yo quiero que usted estudie ingeniería. Y yo era el primero de la casa. Yo estaba abriéndole camino a 5 hermanos más. Entonces entré a la Universidad de los Andes a estudiar ingeniería muy en contra mía, pero yo siempre soñaba con arquitectura. Yo me la pasaba, eso se llamaba el campito, arriba. Había arquitectura en la parte alta de la Universidad de los Andes. Yo me la pasaba ya viendo lo que hacían los arquitectos, hasta que como al año y medio le dije a mi papá, ¿sabe qué? O arquitectura no, o me voy a trabajar o no voy a estudiar más. Entonces me dijo, bueno, haga lo que quiera. Y como era mi pasión, porque ya se había vuelto una pasión el tema de la arquitectura, entré a estudiar entonces en los Andes arquitectura. Me valieron muy poquitos créditos de ingeniería. Entonces, en vez de 5 años, pasé 7 años en la universidad. Pero era mi pasión. Saliendo como arquitecto, ¿qué hace un arquitecto que recién sale? Entonces, me puse a hacer remodelaciones, me puse a hacer pequeñas reformas en los apartamentos de los amigos. Muy prontamente pude empezar a hacer casas aquí en la Sabana, a diseñar las casas. Pero en ese momento me di cuenta que no quería ser solamente arquitecto, que quería ser un arquitecto promotor de negocios de construcción. Estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de hace más de 50 años. Entonces, en esa época los negocios de ser promotor de construcción, ni siquiera la palabra existía. Ni siquiera un arquitecto que quisiera empezar a hacer sus propios proyectos y quisiera aprender a cómo desde toda la parte financiera, económica, se podía organizar esto, existía. O sea, había que inventárselo un poco, estábamos haciendo historia. Entonces yo decidí estudiar finanzas para unirlo a la parte de arquitectura y estudié en la Universidad de La Sabana. Hice una maestría en finanzas que me ayudó mucho, me ayudó a entender negocios y cómo armar esos negocios.
Al momento que yo empecé a estudiar finanzas, no había trabajado para nadie, sino que había sido arquitecto freelance solo y decidí seguir ya solo haciendo mis negocios. Entonces nunca trabajé para nadie. Eso no es aconsejable. Es mejor trabajar para alguien para adquirir un poco de experiencia en algún tipo de otras compañías de otras dimensiones, pero es que en esa época no habían muchas. Eran muy poquitas las compañías de construcción. Estaba Ospinas de pronto, que yo me acuerde. Es muy pocas las que podían haber en esa época y obviamente tenían 3 arquitectos nomás, entonces era muy difícil poder entrar ahí a trabajar. Entonces yo decidí que la única forma que yo podía armar mis propios proyectos, verlos hechos realidad, yo consideraba que yo tenía una historia que contar en el tema de la arquitectura, era creando mi propia compañía. Entonces después de estudiar en la Universidad de La Sabana, en el INALDE, que se llama la especialización de ellos, empecé con mi primera compañía. Ahí arranqué ya a hacer mis primeros pinos. Ni existía la fiducia. En ese momento no había fiducia. No fiducia. existía la fiducia. La figura de fiducia no existía en Colombia. Ok, muy bien. Ya ahorita vamos a tocar un poquito, pues, desde esa experiencia que consideras o la importancia de esa figura, pero antes me encanta porque esta parte del emprendimiento y de construir una empresa como has construido la empresa que tienes, ¿cuál era esa motivación por dentro que tenías también de hacer empresa? ¿Qué te motivó? Ahí había una motivación grande de ser empresario. Mi padre fue piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, fue fundador de la Fuerza Aérea, y él llega un momento en que todos los militares van más o menos saliendo de las fuerzas militares y terminan haciendo ¿qué? Es muy complicado para ellos, porque lo que saben ser es militares, saben dar órdenes, que les obedezca un montón de gente, pero ya cuando salen a la calle es una cosa muy compleja, y yo lo vi a él porque yo ya tenía edad para entender lo que estaba pasando cuando mi padre sale de ser militar y de volar sus aviones y toda esta cosa. Entonces lo vi cómo arrancó de cero estudiando en la Universidad Tadeo Lozano, todavía me acuerdo, por la noche estudiaba, y estudió administración de empresas para poder montar algún negocio que le permitiera mantener a su familia, porque el sueldo de retiro pues no alcanzaba y no tenía sino 6 hijos, entonces era muy complicado, y muy rápidamente logró armar sus primeros negocios y sus primeras empresas chiquitas, y eso me enseñó un poco, copiándolo a él, que valía la pena ser empresario, sin que yo quisiera hacer lo que él hacía, para nada, pero ser empresario, y yo quería ser empresario en el negocio de la arquitectura, y obviamente el siguiente paso es poder construir uno sus propios proyectos y sus propias oficinas y sus propios edificios de vivienda y eventualmente bodegas, etcétera, que era lo que pensábamos en ese momento. Por ejemplo, en ese momento no existían parques industriales. Un parque industrial como se concibe hoy no existía, habían bodeguitas nomás. No existían conjuntos cerrados de vivienda. Pedro Gómez empezó a hacer algo cuando hizo Unicentro, que cerró unos edificios que se llamaban Multicentro, que cerró unos edificios con una reja, y entonces era una cosa privada, pero era estábamos iniciando. Entonces, insisto, estábamos haciendo historia pues, de lo que debíamos crear. Y a mí me parecía que debía ser empresario si quería ver mis proyectos hechos realidad. Y así fue como empecé. Obviamente empieza uno pequeñito, iba creciendo lentamente, pero así fue. ¿Y por qué el mundo inmobiliario? ¿De dónde salió también? Porque me encantaba la arquitectura. O sea, digamos que la pasión por la arquitectura que yo tenía sí era una pasión muy grande por la arquitectura. Me gustaba ser arquitecto, me gustaba crear espacios. Y entonces el empresario alrededor del tema inmobiliario, el desarrollo inmobiliario, tenía que ser cómo creaba esos espacios y poderlos vender a la gente para poder ir creando una empresa que fuera creciendo. Entonces, para mí era el paso siguiente que tenía que hacer. Y yo sé que posiblemente lo preguntas porque uno no ve que todos los arquitectos hagan exactamente eso, que todos los arquitectos quisieran ser empresarios de arquitectura. Son unos pasos muy arriesgados y muy difíciles de dar. Yo lo que entendía era que necesitaba algo de educación al respecto, y por eso hice
la maestría. Después hice otras afuera en los Estados Unidos que me permitieron ir entendiendo más la gente que necesitaba, cómo dar lo que las personas querían, que eso lo traducía a arquitectura y eso hacía que la arquitectura que yo hiciera, todo lo que hacíamos se vendía muy bien y se vendía muy rápido. Y yo sabía era que le gustaba a la gente lo que era capaz de hacer con las manos, porque eso es coger el cerebro, pasarlo por unas manos, ser capaz de hacer unos dibujos. No había AutoCAD, eso no existía. No es que no lo tuviera en mi oficina, no existía AutoCAD, no existía. El primer computador, un TX10 de IBM, lo tengo todavía en mi oficina de recuerdo, puesto en una biblioteca. Le cabían 5 cartas en la memoria. 5 cartas, era todo lo que aceptaba ese computador. Y el primer computador que hubo en el mercado, yo fui hasta Estados Unidos y lo traje para poder tener un computador en mi oficina. O sea, yo siempre estaba con el tema de querer crear, querer ir un paso adelante, querer hacer cosas que pudieran crear impacto, poderlas hacer más rápido, poder controlar presupuestos, etc. Pero siempre, porque siendo empresario, sabía que era el tema inmobiliario el que me gustaba. Genial, aquí has dicho varias cosas muy importantes, empezar chiquito y que cada vez te fuiste volviendo más grande. Sí. La parte de crear también, que de ir más allá, que a pesar pues que en Colombia algo no existía y de poder creerle algo para que crezca y en ese momento con menos tecnología, llamémoslo la que tenemos ahorita. Y cuando hablamos también de inversiones, cuando tú te vuelves empresario, ¿Cómo veías esa parte de invertir? Llamémoslo, cuando empezaste ya a ganar alguna plata, ¿cómo veías esa inversión y esa relación entre invertir en todo lo que haces o tal vez empezar a invertir en otras cosas? Para poder invertir en los proyectos que yo creaba, me demoré un tiempo. Yo me demoré... Déjame ver, por lo menos 20 años trabajando como arquitecto, haciendo arquitectura, haciendo remodelaciones, construyendo casas, haciendo proyectos, hacíamos muchas oficinas. En esa época a la gente no le gustaba que una oficina se la interviniera. Nosotros jocosamente decíamos que la oficina era igualita que la sala de la casa del señor, porque a ese empresario la decoradora había sido su señora y entonces decoraba exactamente igual que la sala de la casa. Tenía la mesa de juntas, era con las mismas sillas del comedor de la casa, todo era igualito a la casa. Entonces romper esos esquemas era muy complicado, pero empecé a hacer mucho interiorismo de oficinas. Empecé a tener una compañía muy grande que hacía interiorismo y lo construíamos, y así fui haciendo un capital, porque yo no tenía un capital. Yo vengo de una familia que lo único que me dio mi padre fue educación, no más. No me podía dar nada más. Y le agradezco enormemente que me haya permitido educarme, gracias a Dios, educarme bien, educarme en la Universidad de los Andes y haber estudiado en el Colegio San Carlos, que me ayudó simplemente por la disciplina que adquirí en esos 2 sitios de mis estudios. Y el resto lo llevaba por dentro, de quiero ser empresario. Y entonces sabía que necesitaba una plata básica con que empezar y empezamos a ahorrar. El socio más grande que yo he tenido en mi vida, no es socio, es socia, es mi mujer, mi esposa. Mi esposa me ha acompañado toda la vida creando, armando. Cuando he tenido las caídas, me ayuda a levantar. Está ahí siempre, siempre, siempre. Y está conmigo siempre. Y obviamente nunca se ha metido en la compañía, nunca ha participado. Pero disfruta ver los grandes logros y los éxitos que tenemos, y también ve los líos en que nos metemos, porque obviamente un empresario, si no se ha metido en líos, no es empresario. Los líos y cómo hemos salido de todos los líos. Ahora mismo nuestro estado de país es muy complicado, entonces hoy los negocios están muy difíciles y ahí estamos con todos los negocios, pero en momentos difíciles. Hay otros momentos mucho más tranquilos, han existido. Pero siempre esta socia ha estado ahí todo el tiempo conmigo. Hoy tengo socios en el negocio que tengo en la actualidad, pero estuve solo con ella hasta hace 20 años. Estuve solamente con ella. Éramos los 2 no más. Pero insisto, ella nunca se metía, nunca nada.
Ella es abogada y ella pues, estaba en sus cosas. Y entonces estaba haciendo su vida como profesional. Y ha sido parte de lo que podamos estar juntos y bien, y es que ella hace lo suyo, yo hago lo mío, y después uno se encuentra. Pero siempre tener el soporte de ella era muy importante. Genial, la importancia de una buena socia y luego buenos socios. Y después buenos socios. Muy importante. Tuve socios terribles. Okay. Tengo mi última sociedad, que es una sociedad que se ha mantenido próspera. La han atacado, le hacen de todo, quesitos urbanos. Pero es una sociedad muy sólida. Esa solamente tiene 20 años y allí tengo 2 socios. Antes tuve no sociedades de proyectos. Yo solo invertía en proyectos y desafortunadamente me asocié con las personas que no eran, y no todo es un jardín de rosas en la vida de uno, y esa última sociedad fue terrible, terrible. Hay una quiebra muy grande de proyectos de construcción. 3 proyectos de construcción se quebraron al tiempo por malos manejos que ellos hacían. Yo hacía solamente la parte de arquitectura y la parte de construcción. Siendo ellos los constructores, yo intervenía en la construcción. Y ahí, en ese momento, tomo la decisión de que no vuelvo a dejar que alguien me maneje la plata. La plata que yo tengo metida en negocios y la plata del negocio, yo estoy encima de esa plata, no controlándola todo el tiempo, pero encima de la plata. Yo ya no dejo que otros la controlen. Entonces, los socios que yo tengo en este momento, tenemos juntas directivas, tenemos, uno de ellos es el CEO de la compañía, pero está haciendo reportes de plata todo el tiempo y estamos mirando cómo se comporta el negocio todo el tiempo. Yo saco tiempo para hacer la parte de supervisar, la parte arquitectónica, aunque la contratamos toda hoy por el tamaño que tiene la compañía, y la parte de construcción tenemos una compañía que construye nuestra, porque esa es otra forma en que se pierde la plata en este negocio. Y si no se construye bien, ahí es facilísimo despilfarrar plata en mala construcción, malos controles. Entonces, controlamos hoy todo, pero tuve experiencias amargas cuando habían amigos de la universidad, muy amigos de la universidad. Hicimos una sociedad y eso salió terrible. Los aprendizajes que vienen, como tú dices, siendo empresario, hay buenas, hay malas, que creo que como inversionista también. Sí. Algunas veces hay buenas, hay malas. ¿O qué piensas sobre, en las inversiones siempre se gana? Como inversionista tienes que entender que en el momento que haces una inversión puede salir bien, puede salir mal. Y entonces uno dice, ¿cómo hago para que no me salga mal? Porque yo quiero que salga bien. Todos queremos que salga bien. Inclusive la gente que toma tu dinero para invertirlo quiere que salga bien. Hay pícaros y pícaras que están armando negocios solamente para robar gente. Uno tiene que cuidarse ahí de a quién le entrega su plata cuando va a invertir, y es que uno tiene que hacer una debida diligencia de a quién le entrega la plata. ¿Sí? Si alguien quiere invertir con ustedes y va a confiar en ustedes, tiene que analizarlos a ustedes, a Profit, cómo se han comportado, y el análisis es relativamente sencillo. ¿Cómo se han comportado en el mercado? ¿Han tenido problemas? Sí, pero responden. Lo importante es que respondan. Sí, hemos dado respuesta cuando las cosas no han salido bien, pero nuestro balance es que las cosas han salido mejor, y entonces la gente está contenta con lo que nosotros hacemos porque ayudamos a resolver cualquier lío que se presente, etc. Hay que hacer una debida diligencia de a quién le entrego la plata para hacer la inversión. Pero distinto a eso, no hay ningún negocio que esté escrito que va a salir perfecto. Ningún negocio, ninguno. Como ejemplo, y obviamente uno se llena de ejemplos para también uno saber cómo asume su vida, la Unión de Bancos Suizos en Europa y representada en los Estados Unidos por la USB. Tienen unos portafolios que normalmente tienen unas utilidades razonables. Las utilidades del 10-12% en dólares son muy buenas. Y le dicen a uno, si usted invierte con nosotros, mire nuestros últimos 5 años de portafolio. Y entonces uno no mira 5, sino mira 10. Y en los 5 hay años de 2% al año. Hay años de 5, hay años de pronto 1, de 10. Pero cuando miras de 5 para atrás,
Ellos dicen, miren los últimos 5. De 5 para atrás hay menos 10, menos 12. Y entonces el equilibrio en 10 años viene a ser como un 5 o un 6%. Uno tiene que entender, y pongo un ejemplo de la Unión de Bancos Suizos, de que uno está como tranquilo con los bancos suizos. Y resulta que también tienen malas inversiones, no, malos momentos económicos del mundo que afectan. El último que a nosotros nos afectó, y obviamente nadie lo prevía, fue la pandemia. Hoy todavía no hemos salido de los líos de la pandemia. Ustedes, como empresarios en el negocio más financiero, se dan cuenta también. Entonces, estaban un poquito más jóvenes cuando el tema de la pandemia, porque ya fue hace 5 años. La pandemia nunca imaginamos que iba a ser el daño que hizo en el mundo entero. Hoy no hemos acabado de salir de los líos de la pandemia. Todavía no salimos. Sin ir muy lejos, toda la inflación mundial viene derivada de la pandemia. Todas las cadenas de producción rotas, todas las faltas de entregas de producto cuando debía hacerse simplemente porque se cerraron fábricas, otras trabajaban a media marcha. Lo que pasó en Colombia cerrándonos y dejándonos trabajar a raticos, que porque nos contagiábamos, etcétera. Todas esas cosas que nosotros con horror nos acordamos, las tenemos escritas. Tenemos escritas todos los daños que hizo la pandemia. Y es impresionante cuando uno lo lee. Oiga, yo no me acordaba de esto, no me acordaba de esto, no me acordaba de esto. Claudia López tuvo parado el ingreso de los obreros de la construcción a las 10 de la mañana. 14 meses nos obligó a entrar a las 10 de la mañana a trabajar. Entonces, esos elementos no los puedes controlar. Todos los proyectos que se hicieron alrededor de todo este tema de la pandemia se complicaron. Y eran elementos exógenos, no eran los elementos que uno puede manejar. De que yo construyo bien, yo hago mi cosa a tiempo, no sé qué, compro bien, estoy encima de que no hayan reprocesos, etc. No, aquello fue el caos. El caos. Y estoy poniendo un ejemplo chiquito de todo lo que fue. Entonces, los momentos económicos del mundo, y hoy sí que hay momentos económicos en el mundo entero, todas estas guerras y todo esto que está pasando, nos está afectando el valor del dólar, que sube, que baja, que no sé qué. Eso hace que no haya ninguna garantía de que en una inversión van a salir las cosas bien. Entonces, lo primero que tiene que saber una persona cuando invierte una plata es, algo puede no salir tan bien y puedo no ganar lo que yo creí que me iba a ganar. Ustedes tienen un producto que es muy bueno y es, venden en general. Yo los veo orientados a vender activos productivos. Son activos que están produciendo una renta, pero los pueden desocupar por algún motivo. Porque la compañía que lo ocupaba se fue, porque se cambió de sitio, porque se construyó un edificio, lo que sea. Los hoteles, nosotros estamos en el negocio de hoteles. Entre febrero, marzo y abril los hoteles se cayeron en todo Colombia. ¿Por qué? No hay una explicación clara de qué pasó. Pero lo que más sufrió esos 3 meses fue Cartagena. Y lo que nosotros, y tenemos hoteles en Cartagena, creemos que lo que pasó fue el Airbnb descontrolado de Cartagena, porque los aviones mostraron que seguían llegando la misma cantidad de personas a Cartagena. Y entonces, ¿por qué se cayó el mercado? Pero se cayó es que hubo hoteles que no dieron utilidad en esos meses. 0. Porque las reservas, porque uno tiene que guardar unas platas para que el hotel pueda seguir sin problema. Entonces lo que quedaba era nada, era ínfimo, cuando teníamos meses espectaculares de utilidades espectaculares. En el año 2023 creció la ocupación después de pandemia, hubo un boom 24 que decían que tanto que no sabían cómo proyectar más adelante qué iba a pasar. Es muy interesante con todo esto que nos cuentas, porque esta experiencia tuya es muy importante. Creo que todo se traduce también en aprendizajes. Sí. Y ahorita que quería tocar una parte de propósito, pero este tema está muy interesante, ya que cuentas lo que pasó con la pandemia, todo esto que viene. ¿Qué aprendizajes encuentras en todo eso? Ya como tantos problemas, pues siempre tienen llamémoslo, una parte equivalente hacia un aprendizaje para ser mejor y crecer. ¿Qué nos podrías decir de los aprendizajes? Desde el punto de vista mío como promotor de negocios de construcción, y te hablaría sobre los negocios de construcción,
desde que creé la compañía Hitos Urbanos, con un socio, después entró el otro, nosotros hemos utilizado la fiducia como la herramienta y el vehículo para armar los proyectos y hemos usado la fiducia, como se llama la fiducia completa, y es que parqueamos el lote, desarrollamos el proyecto en la fiducia, hacemos las ventas y la plata entra a la fiducia y la fiducia escritura al final. Eso ha sido los aprendizajes más grandes que nosotros hemos tenido. Eso vale una plata, tener una fiduciaria vale una plata, tener los controles de la fiduciaria vale una plata. Los controles ahora de las fiduciarias son mucho más duros que antes de la pandemia. Les ha tocado ponerse mucho más duros. Pero ese puede ser el aprendizaje más grande adentro de todo el negocio, y es que hubiera un ente que me ayudara a regular todo el manejo de plata. Cuando yo pongo el lote en la fiducia, el lote no es mío porque no lo he acabado de comprar o porque no lo he comprado porque lo voy a pagar al final del proyecto, o sea, es un lote aportado. Nosotros inventamos unos negocios alrededor de lotes aportados que es muy interesante, pero la propiedad del lote, que yo tenga la seguridad de que tengo el lote parqueado en una fiducia y que no me lo pueden sacar. O sea, yo puedo hacer todo un desarrollo, vamos a hacer un proyecto lindísimo y de pronto los dueños del lote le dicen a uno, ay, ¿sabes qué? Yo como que voy a vender este lote mejor o tengo una oferta mejor. Y queda uno como, y yo todo lo que he hecho y todo el trabajo que he hecho, que vale mucha plata todo ese trabajo, aunque uno no lo esté cobrando en ese momento, el desgaste de todo un equipo. Y pasa. Parece mentira, nos pasó una vez con un amigo, una vez en la historia nuestra, que tenemos ya más de 60 proyectos hechos con fiducia, nos pasó una vez con un muy buen amigo nuestro, en el momento que ya nos entregaban la licencia de construcción, y la licencia de construcción inclusive era a cargo nuestro. O sea, habíamos hecho planos técnicos, estábamos sacando la licencia, esta familia no tenía plata, se acababa de morir el papá, y él había venido a la oficina, ayúdenme, y la mamá había venido, ayúdenme, la casa que me dejó mi marido y tal, y entonces conseguimos la casa al lado, y entonces metimos las dos casas, y tenemos un proyecto muy bonito, aquí cerca. Y en el momento que ya nos van a entregar la licencia, que ya tenemos plata, llega un día y entra a la oficina y dice, oiga muchachos, a mí se me cae la cara la vergüenza, mi mamá no vino. Cuando dijo mi mamá no vino, dijimos, uy, mi mamá no vino, nos ofrecieron, mi mamá tiene que resolver, está muy vieja, necesita resolver su vivienda, y ayer nos hicieron una oferta buenísima, no podíamos decir que no, y cambiamos la casa por 2 apartamentos. Nos da pena con ustedes. Y se volvió y se fue. No volvimos a hablar con él. Se volvió y se fue, y quedamos, ¿qué? ¿Cómo? Porque no habíamos hecho la fiducia, porque era muy amigo de nosotros, muy amigo. Y de una familia súper conocida, y nos daba pesar que su marido se había muerto hacía poquito y su hermano se había metido en un lío financiero inmensamente, en una quiebra de estas, de un corredor de bolsa muy grande que se quebró. Okay. Y sin fiducia, entonces sin fiducia, la probabilidad de que pase... El lote, no, si nosotros le habíamos dicho, ponga los 2 lotes en una fiducia. Y lo primero que hacen cuando entran a la fiducia es que ellos dan un mandato. Pueden utilizar los lotes de nosotros para promover el negocio, para desarrollarlo, para lo que quieran, durante 6 meses o durante un año. Uno pone una fecha, pero normalmente uno da una fecha más 6 meses más, porque a veces se demoran los permisos y las cosas. Y lo que hace uno es que saca permisos, se arriesga, ya el lote no lo pueden sacar, ya el lote está seguro en una fiducia. Lo que va el proyecto, mientras se cumplan los mandatos que se dieron para crear esa fiducia, que básicamente lo que dice es, esta familia tal les da un año, y al año lo miramos, y si el proyecto está caminando, automáticamente tienen 6 meses más, y si a los 6 meses más ustedes no han salido con nada, a mí me devuelven mi lote. O sea, ellos no pierden la propiedad. Pero si yo a los 6 meses sí he salido y sí he sacado mi proyecto adelante, ya no me lo pueden quitar. Ya el proyecto se hace. El proyecto tiene ventas, las ventas entran a la fiducia y ahí dice, y si hay ventas y ustedes me pagarán de esta manera, no sé qué, y me entregarán unos apartamentos, y uno dice qué apartamento les va a entregar, y ya toca desarrollar el proyecto, y la fiducia al final les entrega los apartamentos prometidos en pago por el lote,
y la plata que se haya acordado. La liquidación del terreno, pues hay miles de formas de hacerlo, pero básicamente o plata, o apartamentos, u oficinas, o una mezcla de los dos. Okay. Son acuerdos claros que son acuerdos muy claros. Y por eso la fiducia es la mejor herramienta. Es la mejor herramienta y esa es la fiducia normalmente en apartamentos, pero tú también has hecho proyectos de fiducia por derechos fiduciarios o participaciones fiduciarias. Es lo mismo, es yo tengo que parquear un lote y entonces supongamos en apartamentos, empiezo a vender los apartamentos y entonces la plata entra a la fiducia y de ahí tengo plata para poder construir. Pero si quiero hacer otro tipo de desarrollo, yo invito a inversionistas. Y entonces al inversionista, en vez de decirle, gíreme un cheque a mí, a nuestra compañía, cheque por tanta plata, ponga la plata en la fiducia directamente y los abonos los hace en la fiducia con un esquema de abonos que está preacordado y la fiducia ya sabe que los va a recibir. Es más, la fiducia los llama y les dice, hola, Enrique, ¿qué pasó? Que tenía que girar una plata. Y no, ya se la mando, no sé qué. Esos inversionistas ahí ya van por utilidades del proyecto, cuando son inversionistas. Hay inversionistas que entran en la fiducia y dicen, en vez de darle una plata al proyecto para unas utilidades, deme apartamentos. Y nos pasa, le compro 10 apartamentos, después me los vende, pero yo compro 10 apartamentos, aseguran su plata en 10 apartamentos. O sea, la fiducia es un vehículo perfecto para armar negocios, depende de las necesidades de cada uno de los partícipes. Pero lo que es espectacular es que después de que uno acuerde y firme ese acuerdo, el que uno haya hecho, yo quiero 10 apartamentos y se los voy a pagar así, ya eso es un acuerdo, entonces los paga. La fiducia le entrega los apartamentos. Yo ya no puedo hacer absolutamente nada para no entregarle los apartamentos. Y no son 10 cualquiera. En el momento que los compra son el 104, el 217, el no sé qué, están los números, está todo, están los planos, ellos tienen planos, saben en dónde es el apartamento, saben cómo es en apartamento, en oficinas. O los que dicen yo voy por utilidades al final y entonces yo simplemente pongo una plata, yo participo en el riesgo del proyecto, pero participo en las utilidades. Esos inversionistas sí que saben que la cosa puede no salir como uno quisiera que saliera, puede salir un poquito menos o de pronto un poco más. Y hemos tenido proyectos de un poco más al final, porque nos ha ido espectacular con ventas al final, porque vino una compañía y nos alquiló todo el edificio de oficinas y entonces los números son espectaculares. Pero a veces son un poco menos, pero lo importante es responder y siempre hemos respondido. Pero la fiducia sí es el vehículo que nos permite armar los proyectos en donde todo el mundo queda totalmente claro. Ok, y ahí sí, pues claro, la regla de a mayor riesgo, mayor rentabilidad. También. Y ya cada quien elige su Y hay unos que dicen, sí, la rentabilidad está buenísima, sé que me estoy arriesgando. Hay inversionistas que nos han dicho, oiga, hagan su mejor trabajo. Pero yo sé que les vaya como les vaya, es lo mejor que ustedes pudieron hacer. Ok, muy bien. Y bueno, Álvaro, entonces has hecho apartamentos, has hecho edificios de apartamentos, has hecho oficinas. Okay. Hemos hecho centros comerciales. Centros comerciales. No vuelvo a hacer. Okay. Ese es un negocio para altos profesionales en el negocio de centros comerciales. Es un negocio muy difícil. Okay. Muy difícil. Hemos hecho 2 centros comerciales y ya no más. Hemos hecho urbanizaciones. Okay. Nos ha ido muy bien en urbanizaciones, pero cuando las urbanizaciones tienen casas y hemos hecho las casas, no lo vuelvo a hacer tampoco. Eso es terrible. No volvemos a hacer casas. Hemos hecho parques industriales. Sí hacemos parques industriales. Ahora mismo estamos pensando en empezar un parque industrial. Ok. ¿Y cómo llegas a Profit? Pues, ¿qué te conectó? ¿Cómo conociste a Profit? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué llegas a Profit? Nosotros hacemos negocios con acción fiduciaria. Tenemos distintas fiduciarias. En las fiduciarias hemos conocido, yo diría que, si no me falla la memoria, por lo menos unas 6 o 7 fiduciarias. Porque nos ofrecen unas condiciones, porque
que son atractivas porque nos ofrecen la posibilidad de que hay una fiduciaria que tiene banco y entonces les podemos prestar plata en el banco, o hay alguien que se asocia con nosotros, socios muy grandes que hemos tenido, que nos han aportado tierras muy grandes, nos han dicho quisiéramos que trabajaran con esta fiduciaria porque hemos trabajado con ellos y nos han ayudado y no sé qué, y en reciprocidad queremos que este proyecto se maneje con ellos. Entonces yo creo que hemos pasado por ahí por unas 7 fiduciarias. Una fiduciaria es Acción. Y con Acción hicimos un proyecto en donde yo, parte de mi ejercicio profesional y ya como inversionista en los mismos negocios míos, yo separo los negocios de familia con los negocios de la compañía. Entonces, a veces digo, para la familia vamos a comprar 2 apartamentos porque tenemos unos ahorros y entonces con mi mujer decidimos en un proyecto nuestro. Y solamente lo hacemos en proyectos nuestros. Compramos 2 apartamentos, una oficina, compramos locales, pero eso es de la familia y entonces en una fiducia es facilísimo porque todo lo puedo separar y el resto se lo dejo a la compañía y con mis socios, por ejemplo. Lo hacemos así, lo vamos repartiendo para tener esas operaciones como separadas, lo que es la familia y lo que es la compañía. En un proyecto de Acción, como familia, termino invirtiendo una plata importante. Y la invertí hace, puede ser 10 años, yo no me acuerdo ese proyecto que hicimos, pero es posible que haya sido unos 10 años hoy que yo haya invertido esa plata. Y ese fue un muy buen negocio en donde se valorizó muchísimo la finca raíz. Y entonces, como familia, y yo responsable por esa plata de la familia, necesitaba cambiar ese activo, y era vender ese activo porque quería comprar otro activo inmobiliario. Y ese proyecto se había hecho en fiducia, pero la repartición en porcentajes fiduciarios había sido muy grande. Nosotros podíamos meternos en proyectos muy grandes cuando uno entra de inversionista. En el momento que mi familia entró en ese proyecto, distinto a mi compañía, en el momento que la familia entró, nosotros adquirimos casi el 10% del edificio. Cuando quise venderlo, tenía el 10% de un edificio que solamente lo podía vender en 3 derechos fiduciarios. O sea, vender el 3% del edificio, 3% del edificio, 3%, y eso valía mucha plata. Entonces, esos compradores son muy escasos. Compradores de ese tamaño son muy escasos. Entonces yo hablé con Pablo Trujillo, que es amigo mío de la época de la universidad, que manejaba Acción, que es su fiduciaria, en donde teníamos el proyecto, y le dije, oiga, Pablo, ¿hay alguna fórmula para que uno pudiese vender en proporciones mucho menores un derecho fiduciario tan grande como el que yo tengo? Porque es que no lo voy a poder vender. Se tiene que buscar unos clientes casi que institucionales para que pudieran comprar eso, porque eso había crecido de valor muchísimo. Nos había ido bien en el negocio, pero valían mucha plata. Y Pablo, que siempre se está inventando cosas, me contó un día que estaban estudiando una posibilidad de ver cómo podían fraccionar derechos fiduciarios muy grandes y volverlos unos derechos fiduciarios razonables a inversionistas alrededor de 50 millones de pesos, de 50, 60, 80 millones de pesos. Y yo le dije, pues eso sería espectacular cuando esa figura pueda crearse, y me dices con quién puedo conversar sobre esa figura, porque yo ya había estado tratando de vender los derechos míos y era imposible. O sea, yo no conseguía clientes que estuvieran dispuestos. De golpe hubo uno en la oficina que llegó a la oficina y ofreció una plata que ni siquiera me quisieron decir. Entonces me imagino lo que ofreció. Pero le dije, cuando esa figura funcione, me gustaría estudiarla a ver cómo es. Y un día me dijo, oiga, hay unos muchachos jóvenes con una compañía que se llama Profit Market en ese momento,
porque no hablo con ellos. Ellos tienen una figura en donde los derechos fiduciarios de este tamaño siguen siendo los mismos derechos fiduciarios, pero ahora los componen de particiones mucho más pequeñas. Y entonces yo le dije, eso se llama democratizar la propiedad. O sea, pueden entregarle a mucha más gente en Colombia inversiones que les producen renta y no tienen que ser los grandes, sino que si yo tengo 50 millones de pesos y quiero producir una renta, pues tengo 50 millones de pesos, si tengo un poquito más, compro otro derecho o compro otro derecho. Y entonces eso me sirve para manejar mis finanzas porque este derecho que compro es para mi hijo que está estudiando tal cosa en tal parte. Y este es para sostener a mi mamá. Entonces me pareció que era maravilloso cómo partiendo esos derechos fiduciarios muy grandes en unas particiones más razonables para que mucha más gente pudiera tener propiedad, mucha más gente. Para nosotros sería imposible recibir inversionistas, por ejemplo, de 50 millones para ese edificio de oficinas, para ponerle ejemplo, porque administrativamente es imposible de manejar, se atomiza mucho y es muy complejo. Nosotros teníamos allá 2 inversionistas grandes en ese proyecto. Y los derechos fiduciarios pues valían una fortuna. Era un edificio de 11 pisos que tenía 30.000 metros cuadrados de construcción en oficinas, un edificio muy grande. Entonces aparecieron ustedes y es cuando los conozco. Y obviamente cuando uno llega y empieza a hablar con unos muchachos jóvenes a los que yo les creo muchísimo y soy el número 1 y creo que les dije en ese momento que me recordaba cuando yo estaba joven como ustedes, empujando y haciendo negocios y saliendo adelante y echando para adelante. Entonces yo los veía como, yo me sentía como cuando yo tenía la edad de ustedes, con ganas de comerse el mundo, con ganas de hacer las cosas. Y dije, estos muchachos están haciendo las cosas bien, lo están planeando bien, están haciendo los pasos que tienen que hacer, están siendo cuidadosos, no están ofreciendo pendejadas en el negocio, sino que lo están estudiando muy en detalle. Y obviamente, ¿qué rentabilidad tenía yo vendiéndome mis derechos? Y era un poquito menos que lo que yo estaba esperando en mis números, pero era muy cerquita lo que estaba esperando en mis números. Pero era la posibilidad de volverlo realidad. Y yo había oído que ustedes lo hacían muy bien. Entonces dije, pues, les entregué todo ese portafolio y les dije, pues, intentémoslo, hagámoslo. Y obviamente yo quedé muy contento con el resultado. Ustedes son muy buenos profesionales. Me impresiona no hay que estar encima, no hay que llamarlos, no hay que... Nada, al revés. Ustedes están llamando, ustedes están diciendo, ustedes están mandando informes. Entonces me parece que están haciendo las cosas como hay que hacerlas. La única propiedad que yo tenía, porque para trabajar con ustedes solamente usé propiedades familiares. Las propiedades que tenemos nosotros, y digo propiedades que generan renta, que tiene la compañía, hoy están comprometidas en sacar la compañía adelante por todos los problemas que hay. Porque después de la pandemia viene un gobierno como el que tenemos que simplemente crea incertidumbre y que nos complica por la incertidumbre. La gente no quiere comprar, la gente no sabe para dónde va esto, etc. Entonces, todos los activos productivos que tiene la compañía hoy están invertidos en la compañía otra vez, para que la compañía pase todos estos baches y pueda salir adelante como necesitamos. Hoy tenemos muchos proyectos de construcción. Pero lo más seguro es que un poquito más adelante ya cojamos, apenas empecemos a ver unas condiciones en que podamos tener capital que se pueda sacar de la compañía, seguramente va a ser con un esquema como el de ustedes. Ok, muy interesante. Ahí, pues Profit siempre ha estado para solucionar. ¿Cómo ves ese futuro de, ya pues conoces muchísima historia de la inversión inmobiliaria, de cómo viene transformándose? ¿Cómo ves ese futuro de la democratización de inversiones? Yo creo que es necesario. Yo creo que en países como los nuestros, porque yo no conozco un esquema, yo estudio mucho otros mercados, el mercado americano, la finca raíz, y yo no conozco esquemas como el de ustedes. No hay cómo una persona pueda comprar un pedacito de propiedad que yo pueda... un local comprarlo entre 30, 40, no. En Estados Unidos lo compra uno solo, o si no, ni me hable, ¿no? Eso de comprar 30 o 40, no. Esos vehículos, pues sí, hay fondos de inversión, pero en los fondos de inversión inmobiliaria ni siquiera te reciben platas pequeñas por el problema administrativo de cómo...
Entonces, en un país como el nuestro, yo creo que es parte del futuro del país, que eso exista. Para proyectos que ya están consolidados en renta y uno se quiera desprender del inmueble, pero que tenga una buena renta, me parece que es la posibilidad de que una persona con unos recursos a su nivel, que más adelante van a ir creciendo, pero que a su nivel quisiera invertirlos y los quiera invertir en finca raíz, es la única posibilidad que tiene. Entonces yo le veo un futuro grandísimo, muy grande. Sí, estamos viendo y cada vez es tendencia mundial. Estamos viendo que también los mercados, pues de todo el crowdfunding viene creciendo, y por el tipo también la cultura de las personas que ya no buscan ser el dueño de una única propiedad, no encargarse, no estar pendientes, sino que haya todo un esquema de operadores que estén pendientes y así de alguna manera más libertad. Aquí nos encanta hablar sobre visión y propósito. ¿Cuál ha sido tu propósito? ¿Cuál es ese propósito como emprendedor y sobre todo como empresario en Colombia que pues has dado mucho empleo? ¿Cuál es ese propósito que te mantiene hoy con todos estos problemas? Pues de alguna manera, ciclos, sabemos que son ciclos, pero ¿cuál es ese propósito que hoy te mantiene? Si yo lo defino en una palabra, el propósito de mi vida es ser creativo. Entonces, ser creativo en inventar cómo armar negocios, cómo hacerlos realidad. Inventar que ese producto de ese negocio, el producto final, vamos a decir que son apartamentos, que esos apartamentos le den una historia nueva a esa familia que va a vivir ahí. La satisfacción de ver una familia que entra a un apartamento de los que nosotros hacemos y dice, yo no estaba esperando esto, no hay con qué pagarlo. O sea, eso es muy, muy enriquecedor. Yo como promotor, nunca me interesé en hacer unos apartamentos repetitivos. Por ejemplo, entrar en vivienda de estrato 3, 4, porque no era el driver mío, no me llamaba la atención hacer exactamente los mismos y repetirlos y repetirlos y repetirlos. Yo lo que decía es, me tengo que volver un muy buen constructor, y yo no quiero ser un buen constructor porque no tengo el tema de la creatividad. Cuando yo tengo un apartamento muy pequeño no puedo ser muy creativo en cómo puede ser la respuesta que uno entregue a la gente. Hay muchas cosas que se pueden hacer alrededor, pero las inversiones eran inmensamente grandes para no poder tener creatividad como la que yo quería. Entonces me metí en otros proyectos que podía ser más creativo. Entonces la creatividad en armar negocios, creatividad en la parte de arquitectura, creatividad en que la gente pueda sentir cómo puede vivir distinto. Y uno puede vivir distinto. Si uno se sale del molde de pensamiento, uno hace cosas por fuera del molde. Pero uno a veces necesita que lo ayuden a salirse del molde de pensamiento. Entonces uno ayuda a que la gente se salga de ese molde de pensamiento. Inclusive nosotros mismos en la oficina. Es muy complicado a veces con muchachos y muchachas arquitectos que trabajan con nosotros en sacarlos de, venga, pensamos esto distinto. Una habitación de hotel, ¿cómo puede ser distinta? Y nos sentamos a hacer una habitación de hotel distinta. Puede que no la construyamos, nos divertimos inventándonos una cosa distinta. Ahora mismo tenemos apartamentos pequeños de entre 28 y 32 metros cuadrados. Entonces nos inventamos un mueble de pared a pared, de lado a lado, que es espectacular, que tiene baño, cocina, nevera incorporado, que tiene una televisión, que tiene un montón de cosas, un mueble de 11 metros, y nos divertimos mandando a hacer el mueble a ver cómo es y lo corregimos y no sé qué, porque el apartamento no puede tener sino un mueble, porque es muy pequeño. Entonces, todo lo que el tema de la creatividad se vuelve lo que a mí me motiva y lo que me impulsa. Armar el negocio lo sabemos armar. Entonces tenemos todo un equipo ya entrenado para armarlo. Construirlo, tratamos de innovar en construcción, pero no es tan fácil innovar en construcción. Nosotros aquí tenemos, Colombia no tiene mucha plata para poder invertir en construcción. Nosotros construimos con lo justo para que el proyecto quede funcionando bien en el tiempo, etcétera, pero sistemas de construcción más rápidos, sistemas de construcción insulados, sistemas de construcción como los que pueden encontrar en otros países. En Colombia no lo hay, entonces ahí no podemos innovar mucho. Innovamos en los servicios que presta el edificio.
Entonces nos inventamos. Los primeros proyectos de oficinas en Bogotá que tenían un teatro como si fuera un cine para dar conferencias, para poder ver una película de un producto, para poder reunir gente, para darles una charla. Los primeros edificios que entregaban salas de juntas comunales para que el edificio las usara, una sala de juntas de 20 personas y los entregamos amoblados, lindísimos. Primeros edificios que los entregamos con cafetería para las personas que trabajan en el edificio no tuvieran que salir al restaurante, sino que pudieran traer su comida y tener una cafetería lindísima. Parecía un restaurante con colores, espectacular, con hornos microondas. Los primeros que se hicieron hace 22, 24 años en Colombia, los hicimos nosotros y ahora los hacemos mucho más completos, mucho más completos. Ahora entregamos hasta 1.500, 2.000 metros cuadrados de amenidades en los edificios que hacemos. Entonces estamos innovando todo el tema, todo el tiempo y en todos los temas. Y entonces una pregunta para cualquiera es, ¿y qué pasa con la rentabilidad de esos proyectos? Si uno hace las cosas con el corazón, con muchas ganas, con mucho amor de que la cosa quede muy bien, pensando en que sea una cosa distinta, las utilidades llegan. Esas llegan después. Claro, tenemos todos los modelos financieros y todo esto, y entonces nos cuidamos en los modelos, pero nunca, nunca, nunca hemos conseguido un lote pensando nos vamos a ganar tanta plata. Nunca lo hemos hecho. ¿Sacamos el mejor provecho del terreno? Sí, hay que sacarlo para poder pagar el terreno. Pero ¿cuál es el mejor producto que nosotros podríamos hacer en ese terreno? Nunca hemos cogido un edificio bueno que hemos tenido y lo copiamos y lo ponemos en el otro. No, todos los edificios son distintos. Puede que en el interior, pues obviamente tienen que ser parecidos. Si tiene 2 alcobas, pues tiene 2 alcobas con 2 baños y una cocina. Pero siempre tratamos de que sean distintos. Siempre los acabados son distintos. Nunca los repetimos. Porque nuestra motivación es eso de crear y crear y crear. Digamos que se vuelve la parte divertida de la vida. Ok, muy interesante, Álvaro. Y una pregunta, si ves una persona que tiene 100, 50, 200, 400, 500 millones, 1.000 millones de pesos, ¿qué consejos les darías para invertir en inmuebles? En inmuebles. O en general, en inversiones. Lo que pasa es que solamente manejo el tema de inmuebles. Como elemento de inversión para poderte dar como unas guías de qué debe uno hacer para que la inversión salga lo mejor posible. Se puede aplicar a otros sectores, pero por ejemplo, como anécdota, nosotros en un parque industrial que hicimos, lo tenemos alquilado a una multinacional que guarda papel. Si a mí me hubieran invitado a un negocio para guardar papel, yo creo que hubiera salido corriendo, todavía estaría corriendo. Negocio para guardar papel. Sí, nosotros guardamos papeles, nosotros guardamos en cajas papeles. Esa compañía es una multinacional norteamericana, pero hay nacionales que hacen eso de guardar papeles. En esta compañía hay 6 bodegas de 6.000 metros cuadrados, de 16 metros de altura, y un edificio de oficinas de 8.000 metros cuadrados en donde está todo el grupo de trabajo. Y eso no dan abasto de guardar papel y es un negocio multimillonario. Entonces hay muchos negocios, pero tienes que conocerlos para saber si te metes o no te metes. Entonces solamente te podría hablar del mío, del que sí conozco, ¿no es cierto? Nosotros a esta compañía de guardar papel, lo único que hicimos fue las bodegas. Les hicimos el parque industrial a las bodegas y ellos guardan sus papeles. Esa compañía se llama Iron Mountain, es una de las compañías más grandes del mundo guardando papeles. Todos los pagarés de los bancos tienen que guardar el original que tú firmaste. Los tienen que guardar por 10 años y estos lo guardan 15 años. Ahora están guardados en cajas. ¿Cómo encuentras un pagaré en una caja ahí? Se demoran 7 segundos en encontrarla. Y lo sacan el original tuyo. Y se lo entregan al banco o se lo entregan al que sea. Guardan de todo. Pero hay que saber cómo meterse en negocios para saber si te metes o no. En el negocio de finca raíz, lo primero que hay que hacer es, ¿para qué quieres hacer la inversión? Y normalmente hay 2 líneas. Uno, lo quiero para generar una renta y el otro lo quiero para utilizarlo. Porque puede ser tu casa, puede ser tu apartamento, puede ser que no lo vas a usar ahora porque necesitas pagarlo por los próximos 10 años y después si lo quieres usar porque no estás casado y lo vas a usar
dentro de 5 años cuando te cases y tengas tu primer bebé, etc. Entonces uno tiene que saber hacia dónde lo lleva. ¿Por qué? Porque cuando es para renta, esas propiedades pueden cambiar rápidamente de propiedad. Quiere decir que yo los puedo vender y comprar otra, venderlo y comprar la otra. O sea, no hay un arraigo de ningún tipo. En el otro, ya no harías eso. Ya te quedarías con él y estás invirtiendo para ir agregándole valor de la plata que le vas invirtiendo para que esa propiedad pueda llegar a ser tuya. Entonces, supongamos que tienes 300 millones de pesos. Supongamos que tienes 300 millones de pesos. Entonces, decides, yo quiero estos 300 millones, 150 para empezar a comprarme algo mío y que yo tenga mi sitio un poquito más adelante, o voy a invertir 150 para renta o 300 para renta y dentro de 5 años veo cómo me ha ido aquí y saco para acá. Pero saber si tu inversión va a ser una inversión que le das la vuelta sin problema o si te quieres quedar con esa propiedad. Tengo muchos amigos inversionistas que me dicen, le compré un apartamento y me dicen que es muy bonito, no voy a verlo porque no quiero quedarme con él. Véndalo. Y no van a verlo nunca para no quedarse con él, para ser capaz de desprenderse y poderlo vender. 2, en ese momento decide qué quieres hacer. Entonces, supongamos que decides, yo voy a tener renta. ¿Hasta cuánto me alcanza a mí 300 millones de pesos? Entonces, ¿qué tipo de propiedad puedo comprar con 300 millones? Entonces, ahí lo mejor es empezar a buscar en internet cosas que se acerquen a que si yo invierto 300 millones de pesos, ¿qué me alcanzo a comprar? Si quiero comprarme el 50% para no quedar debiendo mucho, si quiero comprar el 100% para no deber nada, si quiero meterme en una propiedad más grande y que sea solamente el 30%. Entonces, otra cosa que se necesita conciencia en ese momento es mi capacidad de endeudamiento. Si yo voy a dar esa platica que tengo guardada, ¿qué capacidad de endeudamiento tengo para seguir pagando? Porque no es cierto que si yo compro una propiedad, yo la vendo cuando el edificio lo estén terminando. Y entonces me entra una plata y no sé qué. Un momentico. ¿Qué pasa si no la vende? Si no la vende, la tiene que seguir pagando. Y no se pueden liar en ese momento porque puede entrar en problemas con la plata que ya dio. Entonces, es como tener cuidado, ir teniendo cuidado con los pasos que uno tiene que dar y medirlos todos. Es tener un checklist y empezar con el checklist. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Busca unas propiedades que se acerquen a lo que uno quisiera. Y te digo esto de la capacidad de endeudamiento. Tengo un sobrino, peladito, 2 años de haber salido de la universidad, le está yendo relativamente bien y tiene 300 millones. Y entonces me dice, tío, ¿qué hago? Entonces le digo, ¿hasta cuándo te quieres endeudar? Pues no tengo sino 1 millón de pesos mensuales. ¿Ese millón de pesos hasta cuándo te alcanza? Y entonces empieza a hacer números para saber qué tipo de propiedad se puede comprar con los 300 millones más el millón de pesos que tiene. Porque lo que sí no puede hacer es no pagarle las cuotas que tiene que pagar, porque se pueden liar no pagándole al constructor, o peor, cuando se lo escrituren, no pagarle al banco. Supuestamente lo va a alquilar. ¿Y si no lo alquila? Entonces lo que le digo, ¿y si no lo alquila? Si lo alquila, el millón de pesos le queda para hacer otras cosas. Si no lo alquila, tiene que pagar con el millón de pesos. Entonces es entrar uno como en la conciencia de que no puedo arriesgarme más de lo que soy capaz de invertir. Y entonces buscas cosas que se puedan comprar como con esa plata. Pero antes de comprarla hay un paso grande. Y es, haga una debida diligencia de a quién se lo va a comprar. ¿Qué compañía lo está vendiendo? ¿Cuál es el track record de esa compañía? ¿Ha tenido problemas? ¿No ha tenido problemas? Todos hemos tenido problemas. Todos hemos tenido problemas. Todos hemos tenido problemas y ahora. No hay ningún constructor, no importa el tamaño que tenga, que no haya tenido problemas. De entregas, de problemas de calidad, de que le arman lío, de todas. Pero hay unas que han respondido. Entonces uno se va con las que responden. Con las que sí le responden a uno, pase lo que pase, le entregan el producto. 1 año tarde, 1 año y medio tarde o lo que sea, pero se lo entregan. Hay otros que entregan súper cumplido, pero analizar muy bien con quién se está metiendo.
Si le ofrecen un producto que es una maravilla de producto muy barato y la compañía no es muy confiable, no muy conocida, mi consejo es no se meta, porque puede perder toda la plata. Cuando ofrecen eso tan bueno, tan bueno, tan bueno, eso no funciona de esa manera. Te tomas un riesgo gravísimo, 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 que no te entreguen, que te entreguen medio producto, que te entreguen acabados terribles, o que no te lo entreguen nunca. Pero entonces, si yo ya veo hasta dónde puedo invertir y veo con quién lo voy a hacer, entonces lo importante es que estudie. Después el siguiente paso es, me voy a ir con esta compañía, quiero ver sus productos, cómo son, va y visita productos. Muchos jóvenes son dados por facilidad a comprar por internet. Yo les aconsejo que no, yo les aconsejo que vayan y miren, compre por internet, llenen los formularios, haga íntegro todo, pero mire el producto. Casi todas las compañías serias le pueden mostrar a uno el producto o por unos que ya hicieron parecidos o por salas de ventas en donde está el producto para verlo, para tocarlo. Y ve uno qué innovador es y ve uno qué le están ofreciendo. Hay productos parecidos, apartamentos de 28 y 32 metros, hay por lo menos 10.000 apartamentos en oferta hoy en Bogotá y no son iguales. Son bien distintos. Hay unos 6.000 que dan pena y hay unos 4.000 buenos y de esos 4.000 hay unos 2.000 buenísimos y yo considero que los nuestros están en los buenísimos. Si no estoy haciendo propaganda, no te voy a decir en dónde están ni nada, pero los que hacemos nosotros son buenísimos. Cuando la gente va y los compara, va al otro showroom y dice, no puede ser, usted me va a entregar esto y ellos me están entregando esto. Nos están empezando a copiar y todo eso porque van y toman fotografías. Y a mí eso no me importa. Como creativo, sé que el siguiente va a ser mejor y mejor y mejor y mejor. Entonces me parece divertido. Pero adentro de los tips, revisa el producto que estás comprando. Aquí has dicho varias cosas muy importantes. Dentro de esas, pues claramente dijiste una palabra importante que es conciencia. Y es ser consciente hasta dónde puedes, de no solo pensar en el presente, ya sí me emocioné, sino que también voy a ser capaz de mantenerlo, de mantener esa inversión hasta el final, conocer cuál es el inicio, cuál es el final de la inversión. Y también algo por lo que le empezaste que me parece muy importante, y es tú qué piensas de lo que dicen, si voy a invertir en un proyecto, me gusta saber que el constructor puso plata en el proyecto, que le llaman poner carne en el asador, ¿no? De alguna manera. ¿Qué piensas de eso? Nosotros siempre hemos dicho, eso es importante ver qué tanto está arriesgando también el que está haciendo el proyecto. ¿Tú cómo lo ves en el mercado? ¿Qué piensas al respecto? Es difícil encontrar un proyecto en donde no esté el promotor poniendo plata. Pero también es muy difícil saber si el promotor está poniendo plata, porque puede ser solamente de inversionistas. Obviamente, si el promotor, entre más le duela a uno la billetera, más cuida el negocio. Entonces, es la billetera de uno, es la billetera de la compañía de uno, es la billetera de la familia de uno, entonces es importante poner plata. Nosotros ponemos plata siempre en los proyectos y ponemos mucha plata. Es muy difícil poder saber si el promotor tiene plata en el negocio, pero sí es aconsejable que tenga plata. Cuando vas a comprar una propiedad en internet, un apartamento, lo que sea, perdóname, de los tips importantes, tiene que estar en una fiducia. Si no está en una fiducia, no lo compre. No lo compre porque el riesgo de perder la plata es muy alto. Perder la plata es perderla al totazo o meterse en un lío de nunca acabar, que el señor no acabó el edificio, que no sé qué, que abogados, que se junte la gente. Y uno no quiere meterse en negocios para tener dolores de cabeza, ¿no es cierto? Suficiente dolor de cabeza con la actividad profesional, la que uno tenga, la que sea, odontólogo, lo que sea que tú haces en tu vida para irte a meter en un lío de un negocio de finca raíz. La fiducia le da a uno muchísimas garantías, lo hablábamos hace un rato. Entonces, uno de los tips más importantes míos, si no tiene fiducia, no se meta. No se meta por el manejo. Cuando se meten en fiducia, ¿qué hay primero para poder hacer un proyecto en la fiducia? El lote. Alguien puso el lote. No importa cómo lo van a pagar, cómo lo compraron, lo que sea, pero alguien puso el lote y entonces ya ese proyecto tiene un lote. Entonces ya hay carne en el asador. No importa si la pusiste o no la pusiste, ya hay carne en el asador.
La fiducia no suelta un peso hasta que no se llegue a punto de equilibrio. O sea, si no se han vendido X cantidad de apartamentos que se acuerdan en el contrato de fiducia, que normalmente son el 70% de los apartamentos, y ellos reciben las cuotas iniciales. Entonces ahí no hay truco de que le dicen a uno, yo vendí 20. No, ¿cuál vendí 20? Muéstreme con cédula, no sé qué, y muéstremelos consignando, etcétera, etcétera. Entonces están recibiendo plata. No sueltan plata al constructor y el lote está protegido. El lote no lo pueden coger para hipotecarlo, para otro negocio, para nada. Ese lote está protegido para esas personas que creyeron, compraron los apartamentos y mañana les van a entregar sus apartamentos. Entonces, la carne en el asador es importantísima y la única forma en que la puedes garantizar, no importa exactamente de dónde venga la plata, pero de que hay un proyecto sólido, es con una fiducia. Si no hay una fiducia, conozco casos. Un caso, y este caso es verdad, un lote de miles de millones, lote grande aquí, cerca. Lo compró una familia. El vendedor, tenaz, fama de tenaz. Llegan a la notaría, yo le firmo la escritura, le entrego el lote, pero usted me da un cheque de gerencia. Ok, en el momento que va a firmar, dice, tengo un comprador nuevo, me da pena con usted, pero vale 5.000 millones de pesos más el lote. Y el lote es espectacular, ya está construido, pues, espectacular. Y le saca 5.000 millones de pesos más. Pero tiene que ser un choque de gerencia. Yo espero, y entonces hablan con el notario y esperan 3 horas más y van por otro cheque de 5.000 millones. Era un lote como de 70.000. Le entregan los cheques, firman la escritura y cuando llegan al registro, al siguiente día tiene un embargo, el lote. En el momento de la firma de la escritura no tenía el embargo. Y lo que se supo es que el embargo lo hizo el mismo vendedor. Eso le pasa a uno cuando uno hace negocios, y estoy llevando el ejemplo es el único ejemplo que tengo en mi vida de que eso haya pasado. Y obviamente, pues, te imaginarás el lío en que se metieron y la pelea y la cosa con este señor y que lo voy a demandar y penalmente y no sé qué. Ese lío del embargo duró 3 años. Durante 3 años no pudieron hacer nada con el lote. No pudieron hacer absolutamente, habiéndolo pagado en cheque de gerencia. No todo el mundo es así, pero si estuviera en una fiducia, eso no pasa. Ya está protegido. Ya entró a la fiducia lo limpió, miró, hizo estudio de títulos, no sé qué dice yo lo recibo y entonces está tranquilo. Entonces, si yo estoy en una fiducia, yo estoy más tranquilo de que no van a haber estos trucos que puedan complicar el proyecto. Eso no quiere decir que todos los proyectos que se hacen en fiducia salen perfectos, pero muchísimos salen bastante bien. Ayuda a la fiducia, eso es muy importante. Y ya finalizando, muchas gracias por tu experiencia. Esto es sabiduría de alguna manera para las personas. Creo que una parte importantísima de la fiducia es fundamental cuando se hacen los proyectos en construcción, cuando al final como algún proyecto queda para la explotación comercial y la fiducia es la que recibe los pagos para repartirlas a los inversionistas, también muy importante. Finalmente, desde tu experiencia que viste con Profit, como vendedor de participaciones fiduciarias, si le dijeras a alguien o le recomendarías a alguien a Profit, ¿por qué se lo recomendarías? Haber encontrado un vehículo para poder democratizar la propiedad y entonces no tener que sufrir, entre comillas, con derechos fiduciarios muy grandes que no tienen transacción fácil en el mercado. Ustedes aparecen con un producto que es único y es que le permiten a uno, en vez de, yo tenía 3 derechos fiduciarios, ustedes me los convirtieron, si no me falla la memoria, en 60, por decir alguna cosa, que hicieron que este negocio fuera viable y en muy corto plazo. Yo he buscado a otra gente que haga cosas como ustedes, solamente por enterarme si hay gente que hace cosas como ustedes. Por ahí creo que hay una compañía o creo que hay unas entidades financieras que tratan de hacer lo mismo y no sé qué. Pero el éxito de ustedes es que son ustedes mismos
los socios, los que están encima del negocio, tienen un grupo de trabajo súper comprometido, vienen creciendo moderadamente, pero creciendo porque cada vez tienen proyectos mejores. Yo no dudaría en recomendarlos únicamente a ustedes, por encima de lo que he visto que tiene, no sé, Banco Colombia, alguno de esos tiene una cosita chiquita que dice vendemos derechos fiduciarios, pero es que eso funciona cuando los dueños están encima. Por eso mi negocio fue, yo quiero hacer mi propia arquitectura, yo quiero hacer mis propias cosas, yo creo mi propia compañía para poder vender las cosas que a mí me gusta hacer, y ahí fue el motivador. Eso es lo que ustedes están haciendo. Yo a todo el mundo le digo, y ya les he mandado algo de clientes, a todo el mundo le digo, ustedes son las personas que saben cómo manejar el tema de derechos fiduciarios en esas dimensiones que permiten que se vuelvan realidad, que se vuelvan normalmente, cuando uno vende un derecho fiduciario grande no es para gastárselo, es para reinvertirlo en otra cosa que le están ofreciendo, pero uno necesita liquidez y ustedes le producen a uno liquidez, y que hay mejor que le produzcan liquidez, y en liquidez con unos rentabilidades muy razonables. Ustedes respetan el negocio completo. Sería mucho más fácil decir, no, yo lo vendo, pero no dan sino tanto. No dan sino 10 pesos por lo suyo. Oiga, pero yo creí que me iban a dar 15. No, ustedes lo venden en 14,5, si uno creía que era 15, para poner un ejemplo fácil. Entonces, ustedes me demostraron a mí que cualquier persona que me pregunte, yo voy a dar las mejores referencias de ustedes, porque creo que hacen un trabajo profesional, de verdad. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Acá realmente pues toda esta sabiduría, creo que es muy importante conocer y tener esa mirada desde la experiencia, que definitivamente cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, de proyectos inmobiliarios, hay cosas buenas, pero también hay que conocer las malas, también hay que conocer qué escenarios pueden pasar. Como lo dijo Álvaro, al momento de invertir, yo no solo tengo que ver el mejor escenario, sino en el caso de que no sé el mejor escenario, pues yo cómo salgo de la mejor manera. Uno de los consejos grandes que nos llevamos, la fiducia, muy importante, que de alguna manera blinda desde el inicio el lote y después también blinda el activo y de alguna manera da muchísima más seguridad. Así que si ustedes están pensando en hacer una inversión en cualquier propiedad, sea por finca raíz tradicional, sea por derechos fiduciarios, revisen si hay una fiducia detrás, que definitivamente es cuidar el patrimonio, muy importante. Lo que siempre hablamos, se trabaja muy duro para generar unos ahorros que se quieren poner a trabajar, entonces es importante tomarse el tiempo, como le dice, tener conciencia para hacer una inversión realmente que dé tranquilidad, y que dé tranquilidad patrimonialmente. ¿Para qué? Para, de alguna manera, tener un mejor futuro, que es lo que estamos haciendo acá. Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar gracias acá a ti. y compartir todo. Qué bueno.